la literatura infantil? A lo largo de esta investigación podemos asumir que la literatura infantil son todos aquellos cuentos, narraciones orales, que enriquecen la vida del niño con sus historias, que estimulan su imaginación, clarifican sus emociones, sugieren y plantean soluciones a sus problemas que tanto les inquietan. Esta es una herramienta fundamental en donde vamos a poner al alcance de los más pequeños un clima en el aula propicio a la lectura y motivando a los niños y niñas de una forma más atractiva y lúdica. Ustedes dirán ¿por qué? Pero ¿por qué más atractiva y lúdica? Los guiaré por un viaje hacia el pasado, donde los cuentos como Caperucita Roja, con el pasar del tiempo, los años, los recordamos tanto que hasta la lección que el lobo recibió por sus acciones nos llevaron a despertar el amor por la lectura. La literatura infantil apareció como forma o género independiente de la literatura en la segunda mitad del siglo XVIII y se ha venido desarrollando en el siglo XX. En la Edad Media y el Renacimiento el acceso a los libros era muy limitado, no eran enfocados a libros infantiles, sino más como abecedarios, silabarios, catones. Ya con la llegada de la imprenta se tuvo acceso a varios libros como es la traducción de las fábulas de Esopo en 1489. Y conforme aparecieron novelas de aventuras, la atención por la literatura infantil fue en aumento. Se tomó la idea de que el niño no es un adulto en miniatura, sino que tiene una concepción diferente del mundo y la lectura a la que debía adaptarse. A principios del siglo XIX, la corriente del romanticismo propició la fantasía, donde surgieron distintos autores que se convertirían hoy en día en lo que es clásicos de la literatura infantil. Aquí se resaltan los cuentos de los hermanos Grimm, que son muy conocidos. En 1876 se creó la editorial de Saturnino Calleja, que fue fundamental para la literatura infantil española. Calleja fue quien editó casi todo lo que se escribía para niños en el mundo. En el siglo XX la literatura infantil adquirió su completa autonomía, donde ya los intereses del niño se tomaron totalmente en cuenta y hoy en día ya la literatura infantil tiene gran representación en lo que es a nivel pues universal. Para hablar de géneros los podemos simplificar en 4. El narrativo cuenta la historia en la que aparecen ciertos personajes en un tiempo y espacio determinados. Ejemplo, cuento popular, mitos y leyendas o novelas. Para el lírico, transmite emociones y sentimientos a través de la voz melódica y dinámica. Un ejemplo sería todo tipo de poesía y canciones con temática infantil. El género dramático se representa o actúa situaciones o conflictos mediante el diálogo frente a una audiencia. Ejemplo, todo tipo de teatro que pueda incluir títeres o marionetas. Para el didáctico se presenta un tema, se expresa una opinión o se divulga una enseñanza e idea. Un ejemplo es la adivinanza o refranes. Ahora hablaremos sobre las características de la literatura infantil. La literatura infantil posee unas características propias que hace que los niños la adopten como suya y la puedan diferenciar de otros tipos de obras. Las características más comunes son la relativa brevedad del texto, el predominio de la acción y del diálogo, la presencia del protagonista infantil o juvenil, el desarrollo argumental según los esquemas convencionales, una cierta tendencia moralista. También se caracteriza por tener un tono optimista, el uso de un lenguaje adecuado para los niños y el predominio de la simplicidad, la magia, la fantasía y la aventura. Estas características han hecho que la literatura infantil se convierta en un género específico y con identidad propia en el campo de la literatura, ya que la literatura infantil despierta en nuestros niños la imaginación y la creatividad. Función axiológica. Para hablar de este desarrollo se toma como referencia los libros infantiles por su contenido en valores sobre educación moral y estética de los escolares, brindando así una percepción divertida de un buen comportamiento. Función lúdica.
El desarrollo de esta función viene guiado mediante el roleplay, juego en el que los estudiantes se sumergen en la interpretación de la lectura, creando un vínculo entre lectura y juego mediado por la ficción, que permite incorporar la realidad. Función literaria. La importancia de este ítem es la formación del hábito lector, como medio para el progresivo desarrollo de experiencias lectoras que se integran al diario vivir, potenciando así la interacción receptora como función básica para trabajar aspectos de la formación como la construcción del significado y la interpretación. Función sociocultural. Ayuda al lector a conocer las problemáticas actuales o pasadas, a trasladarse a un nuevo entorno y a conocer las desdichas existentes en aquel momento, la historia de pequeños pueblos, reinos, comunidades, de forma amena, estética, para transmitir un aprendizaje al lector. Función terapéutica. La biblioterapia es un gran recurso terapéutico para aquellos que buscan orientación psicológica para sentirse más seguros en algunas facetas de su vida. Es por eso que finalmente es la importancia que la lectura le da a cualquier niño que pretenda recuperarse.